Estimado oyente, bienvenido, hermanos y amigos, a esta reflexión. Como venimos reflexionando sobre los libros del Nuevo Testamento, hoy nos corresponde la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo presenta a Cristo como nuestra consolación. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Siempre vendrán aflicciones, pero Dios siempre será nuestra consolación, porque Él lo ha dicho, que mientras estemos en el mundo, habrán aflicciones. Aún David dice en el Salmo 34:17, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Por eso el apóstol Pablo está diciendo a los corintios en esta segunda carta que hay aflicciones, que ellos pasan por aflicciones, pero la iglesia también. Entonces, hay cosas muy importantes en esta carta. Él está corrigiendo algunas deficiencias doctrinales y administrativas de los corintios, corrigiendo algunas conductas también que no es la conducta de un cristiano, ni tampoco la iglesia se portó como se debía portar en este caso cuando sucedía algo difícil. Pero él dice que nosotros somos triunfantes en Cristo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Qué promesa tan bonita, ¿no? La persona que se entrega al Señor Jesucristo, para Dios es grato olor. Por eso Cristo dio su vida por nosotros, porque somos importantes para Dios. Él nos vino a buscar y a salvar a través de su Hijo. Dice que somos grato olor. Pero también los que se pierden es olor de muerte, porque el que no acepta a Cristo está perdido. Si pasa la eternidad sin Cristo, no tiene esperanza de salvación. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios, que somos cartas vivientes. Está hablando del testimonio de ellos como apóstoles, pero el testimonio del cristiano también. El cristiano es una carta viviente, es un testimonio que debemos dar para honrar y glorificar a nuestro Dios. Seguimos mirando en el capítulo 5:1 y aquí reflexionamos: con la muerte no termina todo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Qué bonito. Hay gente que vive solamente para el presente, pero aquí nos enseña que la eternidad tiene dos destinos: la eternidad con Cristo en la presencia de Dios, y la eternidad sin Cristo es la muerte eterna, que significa separado de Dios. Todos tenemos que pasar por esto. Dice este tabernáculo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto se consigue por el nuevo nacimiento. Cuando una persona, como dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, y el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay personas que dicen, no, yo no puedo seguir a Cristo. Es que tengo tal hábito, tal vicio, tal cosa me atrae. Pero la Biblia nos enseña, y especialmente en esta carta, nosotros morimos al mundo espiritualmente para poder vivir con Cristo en nuestro corazón. Entonces podemos tener una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya es cosa del pasado. Ahora somos nueva criatura. En 2 Corintios 5:17, recuerden esta declaración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que cuando usted tenga la tentación de volver a aquellos hábitos, aquellos vicios, aquellos comportamientos que no le agradan a Dios, recuerde, soy nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo. Como lo dijo el apóstol Pablo y que vimos también en Romanos 8:1. De modo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que son guiados por el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar conforme al principio que Dios nos ha dejado. Pero también el apóstol Pablo les habla en esta carta, estamos resumiendo algunos temas principales, nos habla del principio de generosidad. Muchos no entienden esa parte, ¿no? Pero yo, ¿por qué tengo que ayudar? ¿Por qué tengo que dar para tal cosa, tal otra? No, si a mí me cuesta, yo tengo que trabajar. Pero el apóstol Pablo explica este principio de generosidad. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Entonces, nadie puede dar de lo que no tiene. Pero si usted da generosamente, va a recibir generosamente. Por eso el Señor en San Mateo, vimos que Él dice que con la medida que nosotros medimos, recibiremos. Entonces, si usted va a dar algo como con una cuchara pequeña, así va a recibir también. Pero si usted da algo con un cucharón grande, también va a recibir bendiciones. Porque Dios es fiel. Dios es fiel en su palabra y en su promesa. Entonces recordemos este principio de generosidad. 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Ahora vamos a mirar en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Él nos habla de armas espirituales, porque es que la lucha no es física, la lucha es espiritual. En Efesios lo dice, lo vamos a estudiar más adelante, pero aquí dice, 2 Corintios 10, verso 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, según el mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas armas espirituales es el estudio de la palabra, es la oración y la comunión con Dios. Tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque es que el enemigo no lo combatimos con armas carnales. No, el enemigo se combate espiritualmente, porque las fuerzas del mal, las fuerzas que hay en el mundo, son espirituales. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha dotado de esa arma espiritual. Recuerden que Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice aquí que derribando argumentos, muchos argumentos hay gente que presenta. Dice, ay Señor, es que usted sabe que yo soy débil, y usted sabe que me invitan a una fiesta y yo participo porque soy débil, o caigo cada rato en tal o en tal otro pecado porque soy débil. Esos son argumentos, porque el Señor nos ha dicho, Él nos ha dejado las armas espirituales, que es la oración y la palabra y la comunión con Dios, para ser fuertes espiritualmente, para no caer. Hay muchos argumentos, hay altivez. Esos pensamientos hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, porque la tentación viene por los pensamientos. La persona comienza a ver cosas que le agradan y comienza a meditar y a meditar, y el enemigo va haciendo como el que está pescando, le va soltando la cuerda, y de ahí lo atrae otra vez hasta que lo cansa y la persona cae nuevamente de donde vino, de ese lodo de pecado, de inmundicia, de vicio. Entonces, mis hermanos, aprendamos a ser firmes, aprendamos a manejar las armas de Dios. No se desanime, el diablo tiene mucha astucia para decir, no, usted no es capaz, usted ya pecó, usted ya cometió el pecado imperdonable, Dios no le ama. Pero la Biblia dice otra cosa, Dios es amor. Y por amor nos ha traído esta salvación tan grande. Por amor nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos dé fuerza, para que nos dé fortaleza. Estimado oyente, si usted está luchando y usted quiere ser salvo, pero piensa que no puede, mire lo que hoy aprendemos aquí, las armas espirituales. Sigamos estos consejos del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, déjelas atrás, ahora la vida con Cristo es linda. Oremos. Querido Dios, en este momento, yo te ruego que seas propicio a mis amados hermanos, oyentes. Señor, que esta palabra les fortalezca, que esta palabra les dé vida, que esta palabra les consuele cuando hay aflicción, que esta palabra, Señor, de saber que tú estás con nosotros, nos dé sanidad, sanidad espiritual, sanidad emocional, pero sanidad física también. Dios de la gloria, gracias. Gracias por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias porque tú venciste la muerte, tú venciste el poder del pecado, tú derramaste tu preciosa sangre para darnos vida y vida en abundancia, para darnos limpieza,
para darnos, Señor, victoria sobre la maldad, sobre el pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Cada día, ayúdanos y enséñanos a confiar y a vivir para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga y les invitamos para